¿Ok? Entonces, vamos a hablar de características del estado líquido. De estas son menos características que las que mencionamos del estado sólido. Sin embargo, es importante que tengamos presente que cuando definimos un líquido, ¿cierto? Cuando queremos dar la definición de líquido, lo hacemos desde sus propiedades de forma y volumen, ¿m? Así como lo hacemos con los sólidos. Desde un líquido decimos que tiene volumen definido, pero que la forma es indefinida. Mientras que de los sólidos decimos que tanto volumen como forma son definidos. Eso es en general lo que nos permite describir cada uno de estos estados. Entonces, ustedes allá van a hacer la parte inicial de su mapa conceptual, características del estado líquido, o si quieren, solamente coloquen características de los líquidos. Características de los líquidos. Bueno, de las características de los líquidos, entonces vamos a iniciar hablando de la forma. Lo habíamos mencionado antes, los líquidos no tienen forma definida, sino que ellos toman o adquieren la forma del recipiente que los contiene, ¿sí? Adquieren la forma del recipiente que los contiene. Entonces aquí podemos observar en la imagen que tenemos tres instrumentos que se utilizan en el laboratorio, tres materiales de laboratorio. Uno es un beaker o vaso de precipitados, este primero que tenemos, donde está la sustancia en color azul. El segundo es un Erlenmeyer, así se llama, Erlenmeyer. Y tenemos la sustancia ahí en color verde. Y este tercero es una ureta, ¿sí? El tercero es una ureta. Entonces tenemos un beaker, un Erlenmeyer y una ureta. Fíjense que cada una de estas sustancias tienen una forma diferente y el líquido que está en su interior tiene la forma que tiene cada uno de estos elementos. ¿Por qué están esos tres ahí? Pues primero porque son elementos propios del laboratorio de química, entonces nos vamos asociando un poquito con lo que son los materiales del laboratorio y adicional a eso porque ellos tienen la capacidad también de medir volumen. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que los sólidos tienen los líquidos, perdón, tienen una forma que no está definida, es de acuerdo al recipiente. Fíjense, aquí tiene la forma del beaker o del Erlenmeyer, o esta que es más alargada, la forma de la probeta, y también darnos cuenta que el volumen sí es fijo, porque aquí podemos determinar con estos instrumentos que son graduados, ¿cierto? Que tienen una medición, nos pueden decir la cantidad exacta de volumen que tenemos en ese momento. Entonces aquí tenemos la primera característica que es la forma. Los líquidos no tienen forma definida y adquieren la forma del recipiente que los contiene. ¿Listo? Primera característica del estado líquido. Vamos con la segunda característica y es la fluidez. La fluidez en los líquidos está asociada, bueno, a su naturaleza interna y esta es una característica que solamente presenta en líquidos y gases. Los sólidos no. ¿Por qué? Porque la fluidez está asociada al movimiento, ¿sí? Movimiento. Entonces, por esa razón podemos pasar de un recipiente a otro, podemos pasar los líquidos de un recipiente a otro. O, por ejemplo, también podemos ver
que cuando un líquido se cae, ¿cierto? Cuando, bueno, tenemos en un vaso o en algún recipiente un líquido, pues si este se voltea y no está cerrado, el líquido va a moverse, ¿cierto? El líquido va a desplazarse, que es cuando nosotros decimos que se riega algo, ¿cierto? Es básicamente eso. Lo que sucede es que los líquidos son fluidos, ¿sí? Al ser fluidos tienen movimiento, ¿sí? Tienen movimiento y pueden pasar inclusive por canales muy, muy pequeñitos, muy estrechos. Podemos hacer pasar un líquido a través de un pitillo, ¿cierto? Podemos hacer pasar un líquido a través del capilar de un atomizador, ¿cierto? Ahí también encontramos sustancias líquidas que pueden estar pasando. Podemos hacer, y hay todavía unos espacios mucho, mucho más pequeños que son los capilares que manejamos a nivel de nuestro cuerpo. Entonces tenemos capilares en los pulmones, por ejemplo. Bueno, claro que en los pulmones no hablamos de la fluidez del líquido, sino de un gas. En este caso es el oxígeno, el dióxido de carbono, pero sí a través de los capilares sanguíneos, de los vasos sanguíneos que son supremamente delgados. Cuando una persona tiene los ojos irritados, ¿cierto? Podemos ver esas lineecitas rojas que se hacen en los ojos y esos son capilares, ¿sí? Y esas líneas rojas no es otra cosa que la sangre que pasa a través de esos capilares. Entonces, es ver cómo los líquidos pueden pasar, pueden fluir, pueden tener movimiento aún en canales muy pequeños o muy estrechos. Eh, de alguna u otra manera, ¿por qué sucede esto? Porque las partículas de los líquidos, como no tienen una forma fija, ¿sí? Y hay unos espacios que se encuentran entre esas partículas, pues ellos pueden moverse, esas partículas pueden moverse, pueden escurrirse, pueden movilizarse de alguna manera o deslizarse también unas sobre otras. Y eso es lo que da lugar al movimiento de los líquidos. Bueno, entonces hasta ahí tenemos dos características. En primer lugar, la forma, que es variable, ¿cierto? Y en segundo lugar, la fluidez, que hace referencia al movimiento de las partículas líquidas. Bueno, anexamos este a nuestro mapa conceptual. Voy a dar 3 minuticos y ya avanzamos con la siguiente propiedad o característica del estado líquido. Profe, un segundo. Ah, ok, ok, no hay problema. Me avisan entonces para continuar con la tercera. Tercera característica de la cual vamos a hablar con respecto a los líquidos es la viscosidad. La viscosidad. Esta viscosidad es la resistencia justamente a fluir, o sea, es lo que no le permite a un líquido fluir con libertad o moverse más rápidamente, ¿sí? Y también es una resistencia a deformarse, porque los líquidos viscosos tienden a mantener una forma así como muy particular. Y esa razón es porque las moléculas de alguna u otra manera están un poco más cerquita que en otros líquidos y eso hace que se genere una fuerza de atracción, una fuerza de cohesión. Y esa fuerza de cohesión hace que el movimiento sea mucho más lento, ¿sí? Y que cuando caiga, en vez de esparcirse como sucedería con otros líquidos que se pudieran mover y de seguirse desplazando, tienden a ubicarse en un solo sitio, tienden a no perder como la forma que ya traen del recipiente donde vienen. Entonces, aquí en nuestro esquema podemos ver, por un lado, digamos, agua con algún colorante, pues para poder ver mucho mejor el gráfico, y tenemos miel en otro recipiente. Entonces vemos cómo el agua se hace mucho más delgadita, ¿cierto? En el momento de caer y es mucho más rápido. Y en el caso de la miel, la salida es mucho más lenta y fíjense que tiende a tener una contextura más gruesa, así como más densa, que en cierta medida está relacionada con esa propiedad, con la densidad. Entre más denso sea un líquido, pues mucho más viscoso va a ser, menos posibilidad de movilizarse va a tener justamente por esta característica, ¿sí? Entonces, las moléculas están más cerca y los líquidos tienden a desplazarse de una manera lenta, ¿sí? Debido a esas fuerzas. Les voy a colocar un ejemplo, digamos, como
cotidiano. Es como si usted saliera a correr, ¿cierto? Cuando usted sale a correr, pues obviamente tiene toda la libertad, va usted solo, entonces tiene una velocidad, ¿cierto? Más ágil. Si usted saliera a correr de igual manera, pero a cada lado tuviera una persona de gancho, ¿cierto? Una persona cogida de gancho. Usted puede correr, pero tendría que ser más lento. ¿Por qué? Porque esa atracción que tienen con las personas que están hacia los lados hace que la movilidad sea menor. Asimismo sucede con los líquidos. Entonces, al tener hacia los lados otras moléculas que los atraigan, se vuelve muy lento el movimiento y por esa razón tenemos esta propiedad que se llama viscosidad. Bueno, quedó para la explicación. ¿Algunos entendió? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Entonces ahora colocamos la viscosidad ahí en nuestro mapa conceptual. La cuarta propiedad que veremos del estado líquido es la adherencia. Adherencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que los líquidos se pueden pegar a las superficies, ¿sí? Se pueden pegar a una superficie. Aquí tenemos al lado de la definición una gráfica donde vemos las gotas de agua que se posan en las plantas, ¿cierto? Podemos decir del rocío o simplemente cuando llueve, quedan esas gotas ahí adheridas, quedan esas gotas pegadas a las paredes o a la superficie, digámoslo así, de las hojas. Esto es lo que se llama adherencia. ¿M? Quedan ahí como pegaditas. Igual, no todas mm, las moléculas o las gotas de agua salen o quedan o se resbalan totalmente, sino que algunas pueden llegar a absorberse, ¿m? Porque la materia tiene una propiedad que se llama porosidad y esa porosidad permite que los líquidos por decirlo de alguna manera, penetren o se adhieran o se absorban más bien en la superficie de los sólidos. Entonces, la adherencia es eso, las goticas simplemente quedan pegadas. También sucede no solamente con las plantas, ¿no? Sino sucede con muchos objetos, donde no todas las sustancias líquidas se absorben, sino que por el contrario quedan sobre la superficie, como pegadas ahí. Obviamente que si nosotros movemos esa superficie, pues ellas también se van a mover, se van a deslizar, se van a caer, ¿cierto? Pero mientras mantengamos en reposo esa superficie, esas goticas van a estar ahí adheridas hasta que se evaporen, ¿cierto? Hasta que pasen a la fase gaseosa. ¿Alguna pregunta con respecto a esta propiedad o algún aporte? Bueno, entonces ubicamos esta propiedad también en nuestro mapa conceptual y ya pasamos a la última propiedad del estado líquido. Profe, me falta un poquito y ya. Ok, me avisas porfa entonces cuando termines. Bueno, les decía que la última característica que vamos a mirar del estado líquido es la tensión superficial. Tensión superficial. La tensión superficial es una característica y es una propiedad bien importante y solamente le pertenece al estado líquido. Los sólidos no tienen tensión superficial, los gases tampoco tienen tensión superficial. Y en este caso está relacionada con las moléculas que tiene el estado líquido. Resulta que esas moléculas, que luego lo vamos a ver en la teoría cinético-molecular, van ejerciendo fuerzas de atracción unas sobre las otras. Entonces, cuando esa fuerza cuando tenemos moléculas en la superficie, ellas, las de la superficie, son atraídas por las que están en la parte interna del líquido. Entonces, a ver, lo hacemos aquí con unas rayitas.
para que quede más claro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unas moléculas de líquido que están en la parte de la superficie. Estas moléculas que están por aquí arriba, ¿cierto? Que están aquí en la parte superior, todas las de arriba, resulta que ellas se atraen entre sí y las de abajo también. Entonces, las de abajo ejercen presión o ejercen fuerza sobre estas que están arriba, tienden a que la fuerza sea hacia abajo. Pero también las de los lados ejercen fuerza entre unas y otras. Al ejercer esa fuerza, estas moléculas de la parte de arriba quedan ahí, quedan estáticas, no pueden pasar a la fase de vapor, porque por lo general las moléculas que están en la superficie alcanzan la suficiente energía para evaporarse, independientemente de que sea o no el punto de ebullición, estas moléculas de la superficie se pueden evaporar, ¿cierto? Pueden pasar a la fase de vapor. Pero esta atracción hace que estas moléculas se les dificulte pasar a la fase de vapor. Y lo que hacen es formar aquí en la superficie una especie de película, una especie de capa, más bien, digámoslo así, de capa, que pareciera como un piso, ¿sí? Un piso que funciona como piso pues para algunos objetos, como un fósforo, que tiene una baja densidad. Entonces uno puede colocar el fósforo y el fósforo simplemente se queda ahí reposando sobre el líquido, ¿sí? Reposando sobre el líquido. Y también lo podemos ver con los insectos. Como los insectos tienen tan baja densidad, pues entonces ellos se paran sobre los líquidos y para ellos es como si esto fuera un piso. ¿Sí? Se sostienen perfectamente por esa parte, por esa capa que se forma en la parte superior. ¿Sí? Esa capa que se forma en la parte superior les permite a ellos estar estables ahí. Esa es una de las características o una de las formas como nosotros podemos evidenciar lo que es la tensión superficial. Sin embargo, también hay otra manera, y es que gracias a esa tensión superficial es que se pueden formar las gotas, ¿cierto? Gracias a esa tensión superficial se pueden formar las goticas de agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí tenemos unas moléculas que están alrededor y esas moléculas pueden tener, todas tienen atracción hacia adentro, hacia el centro. Y eso hace que entonces permanezcan de esta manera, ¿sí? Que tomen esa forma esférica. Es precisamente por esa fuerza que tienen entre unas moléculas y otras y que les da la capacidad de formar esas goticas. Ahora, dentro de los líquidos hay unos que tienen mayor tensión superficial que otros. El agua, por ejemplo, podemos ver las gotas de agua, podemos ver las gotas de jugo, podemos ver, bueno, la mayoría de estas, pero hay una sustancia que tiene una tensión superficial más alta que cualquiera de las demás que hagan parte del estado líquido. Y esa sustancia es el mercurio. El mercurio es un elemento líquido a temperatura ambiente que tiene la capacidad de tener una tensión superficial muy alta y entonces él genera goticas de un tamaño mínimo, mínimo, mínimo. ¿Por qué? Porque está la presión que ejerce que él no permite que cambie su forma, no permite, sino que él mantiene siempre esa forma de goticas, eh, cuando digamos, esparce, cuando cae. No sé si alguno de ustedes ha visto en alguna ocasión o ha tenido de pronto en su casa un termómetro de mercurio que se les haya roto o alguien ha visto gotas de mercurio. Pues generalmente es por eso, ¿no? Porque en la casa no se utiliza el mercurio, sino únicamente en los termómetros, cuando tienen termómetros de mercurio, que hoy en día se están cambiando porque el mercurio es demasiado tóxico. ¿Alguno le ha sucedido o ha visto que se rompa un termómetro de mercurio? No, ninguno. Bueno, mucho mejor si no es así, porque
el mercurio es muy tóxico y si llega a pasar, si llegase a suceder en alguno de sus hogares, por favor no manipular el mercurio, no tomarlo con las manos, mucho menos tratar de averiguar a qué sabe, porque como les digo, el mercurio es tóxico, ¿sí? Es muy tóxico y puede llegar a causar daños severos en algunos órganos vitales. Entonces es mejor mantenerse alejados y en ese caso, tratar de utilizar guantes o algo para poder recoger este material y poderlo desechar. ¿M? Pero procurar en la medida de lo posible no entrar en contacto con este material. Sin embargo, el mercurio es uno de los, eh, o es el elemento que tiene mayor tensión superficial, el líquido que tiene mayor tensión superficial. ¿Está claro lo que significa esta propiedad? ¿O tienen preguntas? Sí, señora. Ok, gracias Luisa. Entonces, tomamos esta última propiedad para colocarla en nuestro mapa conceptual. Vamos. Aquí terminamos lo concerniente al estado líquido. Bueno, entonces vimos 5 características. Voy a ir nombrando quién me va diciendo cada una de las 5 características que vimos del estado sólido y en qué consisten esas características. Empecemos entonces por Ruby Herrera. Ruby, ¿cuál fue la primera característica que mencionamos del estado líquido y de qué se trata? Ruby, habilita tu micrófono, por favor, y nos hablas de la primera característica del estado líquido y de qué se trata. Profe, que a Rubí no le sirve el audio. Ah, ok, 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 ok. Entonces, Steven Castellanos. Bien, sí, señor, y por allá, en su casa, todo bien, cuidándose. La ¿Algo primera de mucho? característica es forma. Ajá. ¿Y de qué se trata? ¿Qué dijimos de la forma? Los fluidos no tienen al recipiente en el que están. Que trabajaba ya. Listo, perfecto, muy bien, Steven. Yo voy teniendo en cuenta las participaciones. Bueno, chicos, también ahí las voy teniendo en cuenta para su nota. Matías, cuéntame la segunda característica, ¿de qué se trata? Matías Lozada. Bueno, Matías no nos contesta. Profe, yo quiero Dime, hablar Luisa. una. Rigidez. Es rigidez es del estado sólido, estamos en el estado Ah, líquido, venga, Luisa. profe, espera. Ya te digo cuál. No, que lo llamaba porque pues, por acá no faltan a veces los comentarios de lo que está pasando en el barrio, las situaciones. Bueno, con la segunda característica, entonces, Margie. ¿Tienes teléfono fijo? Tercera, La segunda. es fluidez. Ok. Es una característica que solo se encuentra en los líquidos, ya que al pasar espontáneamente por un recipiente queda en, o sea, se puede mover. ¿Se me hago entender? Ajá. Básicamente es el Y, movimiento. y el líquido, o sea, la fluidez también depende de que el estado líquido se puede pasar por espacios muy pequeños o estrechos. Muy bien, Margie, perfecto. Lo único que te faltó decir es que no solamente los líquidos tienen fluidez, los gases también. Esa no es exclusiva de los líquidos,
porque los gases también tienen fluidez, pero muy, muy bien. Listo. La tercera característica. ¿Quién me habla? Pues, profe, yo quisiera decir la tercera característica. Bueno, dale, Mariana. Viscosidad. La viscosidad de los líquidos es su resistencia a fluir y a deformarse. Esto ocurre debido a las fuerzas internas de sus partículas, cuya acción entendece su deformación cuando se verte o se le deja caer. Ok, muy bien. Es la resistencia que tienen los Profe, líquidos a fluir o a deformarse. Dale, Luisa. profe, yo quiero. La, Ah, la cuarta. yo vengo con adherencia, Ujú. adherencia, perdón. Bueno, Adherencia, ese es el nombre. sí. Los líquidos pueden, es que me hace difícil, adherirse a las superficies. Un ejemplo de esto son las gotas que se quedan sobre los objetos después de ser sumergidos en un líquido. Ok, muy bien, Luisa. Y la última, a ver, la última, ¿quién? Eh, ¿A quién le pedimos el favor de decirnos la última? A Joshua. Joshua Ganosa. Bueno, Joshua no está por ahí, que no puede prender el micro, entonces vamos con, a ver, a ver, a ver. em, Juliana Huérfano. Juliana, nos la última característica del estado líquido. Bueno, no sé qué pasa con el audio de Juliana. Eh, mm, a ver, ¿quién nos dice la última? Rápidamente. Profe, la leo yo. Dale, Camila. Tensión superficial es una propiedad de la superficie de los líquidos. Consiste en la resistencia que ponen los líquidos al aumentar su superficie por unidad de área. Esto explica por qué algunos líquidos adoptan ciertas formas, como la forma esférica de las gotas de agua. Ok, muy bien, muy bien. Entonces ya tenemos todas las características del estado líquido. Para el estado gaseoso no vamos a describir todas las características. ¿Por qué? Porque de estado gaseoso vamos a estar hablando y trabajando prácticamente todo el primer semestre, o sea, este primer periodo y el segundo periodo. Entonces, del estado gaseoso solamente vamos a definirlo, ¿sí? No vamos a colocar del estado gaseoso propiedades, solamente tal vez dos de ellas que ya las hemos mencionado cuando hemos hablado de sólidos y líquidos y hemos hecho una comparación con los gases. De resto, no vamos a hablar más de este estado. Porque como les digo, vamos a estar todo el tiempo refiriéndonos a las propiedades, a las leyes que rigen el estado gaseoso, es de lo que más nos vamos a encargar. Entonces, por eso no vamos a ver características así una a una, sino simplemente lo vamos a definir. Entonces, ustedes allí en su cuaderno escriben como un subtítulo estado gaseoso. Estado gaseoso. Y vamos a decir que los gases son sustancias. Los gases son sustancias
que no tienen forma ni volumen definido. Los gases son sustancias que no tienen forma ni volumen definido. Punto seguido, coloquemos allí. Se caracterizan por ser fluidos, y además son compresibles. Se caracterizan por ser fluidos y además son compresibles. Bueno, entonces esa es la definición que tenemos del estado gaseoso. Son sustancias que no tienen ni forma ni volumen definido, ¿cierto? Rápidamente podemos darnos cuenta, en el caso, por ejemplo, del volumen de los gases, que ellos tienden a ocupar el mayor espacio que les sea posible, ¿sí? Ellos tienden a ocupar el mayor espacio que les sea posible. Imagínense, por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes, o si alguno de ustedes me cuentan, si han pasado cerca a la Fábrica Nacional de Chocolates o si han pasado cerca a la Sevillana. ¿Saben dónde es la Sevillana? Bueno, de pronto no la ubicación, pero sí han pasado por ahí. ¿Ninguno? Profe, yo he pasado por ahí. ¿Por la Sevillana o por la Fábrica Nacional de Chocolates? Por la Sevillana. Ok. ¿Y qué olor hay en esa zona? ¿Es un olor agradable o es un olor más bien poco agradable? Huele como rico, pero huele como aceite. Y huele muy Exacto. fuerte. Exacto, es un olor a aceite, ¿sí? ¿Y por qué es ese olor? Porque esa fábrica se encarga obviamente de procesar los aceites, todas las grasas ahí en la Sevillana. Entonces, esas moléculas de gas que salen con esos aromas de los aceites impregnan todo el sector, porque tú no has llegado a la fábrica ni has entrado a la fábrica. Solamente en la parte externa se percibe ese olor. ¿Por qué? Porque los gases tienden a ocupar el mayor espacio posible, no tienen volumen definido. Lo mismo pasa por los que el lado de las fábricas de chocolate. Son cuadras enteras que huelen a chocolate y ni siquiera uno ve cuál es la fábrica, pero todas las cuadras huelen a chocolate por lo mismo, porque se expande el gas y él tiende a ocupar el mayor espacio posible. Bueno, y por otro lado, no tienen volumen tampoco definido. No podemos medir el volumen porque él tiende a ocupar. Y la forma, pues es la forma del lugar donde esté. Es una forma muy amplia. Entonces, no tienen ni forma ni volumen definido. Esa es la característica principal de los gases. Bueno, se nos acabó el tiempo. Por hoy vamos a dejar hasta aquí. Y en la próxima clase, entonces, vamos a estar haciendo una actividad relacionada con estos estados de la materia que hemos descrito la clase anterior y esta. Bueno, chicos, entonces ya pueden descansar y mañana pueden continuar con sus clases. Mañana nos vemos en física, creo. Bueno, que Dios los bendiga, que Chao, descansen. profe. Chao a todos. Bueno, Buen día. chicos, bueno, lo mismo.